Somos los afortunados. Con estos hermanos y hermanas de la anarquía veremos el comienzo de una nueva era de libertad. Con esta frase, el personaje Zahir presenta sus intenciones al avatar Korra. Sin embargo, ¿qué quería decir con esta frase? ¿Qué significa anarquía? ¿Qué entiende esta ideología por libertad? De lejos, Zahir es uno de los personajes más interesantes de la leyenda de Korra, y el día de hoy exploraremos, junto con él, la doctrina conocida como anarquía. Explicaremos en qué consiste y por qué su propuesta es tan innovadora, y a su vez, porque es una de las ideas más temidas de todos los tiempos. Siguiendo con nuestro especial sobre filosofía en la serie de la leyenda de Korra, que culminará en un streaming el 28 de marzo, el día de hoy les traeremos la leyenda de Korra y el anarquismo, Zahir y el rompimiento de las ataduras. Capítulo 1. Anarquismo o la búsqueda de la libertad. Existe un concepto que es mucho más temido que el propio concepto de comunismo, y este es la anarquía. Generalmente, cuando se habla de anarquía, se piensa en caos, en destrucción, alteración de todo orden establecido. Pero, ¿es esto cierto? ¿Es la anarquía una apuesta por el caos? Para comenzar, podemos decir que la anarquía es una declaración de profundo amor a la humanidad. Sin embargo, dejemos que Piotr Kropotkin, ¿cómo se lee eso? Piotr Kropotkin define en qué consiste este término. En su texto, La moral anarquista dice lo siguiente: reconocemos la libertad completa del individuo, queremos la plenitud de su existencia, el desarrollo de sus facultades. Una dificultad al momento de hablar de anarquía es la cantidad de escuelas que conforman esta línea de pensamiento. Por eso, en esta ocasión, mencionaremos solo los pilares comunes que tienen todas estas corrientes. En primer lugar, tenemos la creencia en que el ser humano es un ser libre. A diferencia de muchas corrientes filosóficas, psicológicas, entre otras, el anarquismo no se pregunta qué es la libertad, no analiza las condiciones de posibilidad de esa libertad. Es decir, no se plantea hasta dónde el hombre es libre o no lo es. Simplemente el anarquismo parte de la certeza de la libertad. El ser humano solo debe su humanidad a la libertad. Y en la medida en que esa libertad sea negada, la humanidad del hombre se encuentra en peligro. Chomsky resume este ideal de la siguiente manera: para el anarquista, la libertad no es un concepto filosófico abstracto, sino la posibilidad concreta y fundamental que tiene cada ser humano de desarrollar plenamente las facultades, capacidades y talentos que le concede la naturaleza y ponerlos al servicio de la sociedad. Sin embargo, todo anarquista reconoce que existe una estructura que imposibilita el desarrollo pleno de la libertad. Aunque el hombre es libre, el hombre, bien sea porque se le ha educado o bien sea por voluntad propia, escoge no acogerse a esa libertad. De ahí que sea fundamental empezar a encontrar las ataduras que hacen del ser humano un ser temeroso de su propio potencial. En palabras de Manuel González Prada, para este camino es necesario sanearse y educarse a sí mismo, para quedar libre de dos plagas igualmente abominables: la costumbre de obedecer y el deseo de mandar. Con almas de esclavos o de mandones no se va sino a la esclavitud o a la tiranía. El camino de esta corriente de pensamiento no pasa solamente por el cambio individual. Liberarse de estas ataduras que inculcan a todo individuo solo es un paso, porque sin un cambio radical en la estructura social no puede existir esa libertad anhelada.
De ahí nuestro siguiente aspecto. En segundo lugar, tenemos la abolición del Estado y de la propiedad privada. Existen dos estructuras que limitan la capacidad del desarrollo individual: el Estado y la propiedad privada. ¿Por qué estas estructuras, que parecen tan necesarias para la humanidad, son tan tóxicas para los anarquistas? La anarquía sospecha de la estructura estatal porque sabe que la autoridad que se construye a partir de la coacción depende del abuso para detentar su poder. Como lo afirma Ángel Capelletti en su texto La ideología anarquista, lejos de ser, pues, una entidad universal, imparcial y anónima, el Estado es la expresión máxima de los intereses de ciertos individuos y de ciertas clases. Lejos de ser la más perfecta encarnación del espíritu, nace de la cobardía y se nutre de los más mezquinos intereses. Injusticia y Estado caminan de la mano. En esto se diferencian de los contractualistas, que ven en el Estado una necesidad para sobrevivir, y a la vez de los comunistas, quienes consideran que para generar una sociedad más justa, la revolución solo pasa por el cambio de los medios de producción económicos. Una de las críticas más brillantes al comunismo fue realizada por Bakunin a Carlos Marx. Según el primero, el peligro de perpetuar la estructura estatal, cambiando solo el modelo económico, degenerará en lo que denomina la burocracia roja, que en el fondo fue lo que sucedió a la antigua Unión Soviética. El problema de toda burocracia consiste en que entorpece todos los procesos sociales, debido a que genera más pasos de los necesarios para una correcta administración de lo social. Sin hablar de los gastos excesivos que se generan por ese fenómeno, lo cual termina por desangrar las arcas de la nación y exige más impuestos por esto. Brillantemente, Bakunin vio que no se puede aspirar a un cambio de orden porque ese cambio solo degenera en una nueva tiranía. La abolición que el anarquista propone es más radical e implica dejar que los hombres aprendan a regular sus comportamientos. Es claro que el cambio no solo pasa por la abolición del Estado, la transformación también pasa por el cambio de la estructura económica, ya que consideran que nuestro sistema económico solo es posible debido al abuso de los más desfavorecidos, y este abuso no redunda en beneficio para la humanidad. Por el contrario, en el intercambio económico, la mayoría de hombres termina por reducir su existencia a un estado animal. Las palabras de Manuel González Prada definen la trayectoria de esta ideología. El ideal anárquico se puede resumir en dos líneas: la libertad ilimitada y el mayor bienestar posible del individuo, con la abolición del Estado y de la propiedad privada. Lo cual nos lleva a nuestro tercer punto. En tercer lugar, tenemos que el ser humano puede aspirar a vivir bajo su propia tutela. El filósofo Immanuel Kant considera que el ser humano vive atado a los designios de otros por pereza o facilismo. La comodidad que se impone a sí mismo, dejándose llevar por diferentes formas de tutoría, Estado, maestros, sacerdotes, solo es una forma de evadir la dificultad que implica pensar. Pensar en este contexto implica asumir la libertad, es decir, dejar la tutela que ejercen los otros en uno mismo para que cada individuo asuma las acciones que escoge. Esto con el fin de que reconozca que así como es causa de las acciones que emprende, es responsable también de las mismas. El anarquista es un firme creyente de que el ser humano es un ser capaz de construirse un camino propio en su existencia y a la vez definir los valores que van a regir ese camino. Sin embargo, es importante hacer una aclaración en este aspecto, pues esta búsqueda personal se encuentra lejos de lo que promueven todo coach o nuevo gurú, que insisten y repiten hasta la saciedad en conocerse a uno mismo, en encontrar un camino.
Porque estas ideas, las ideas de la psicología moderna, se encuentran reguladas siempre por un guía, por un gurú, por un psicólogo, por un coach. Y esas metas no pueden alcanzarse sin ayuda del maestro, lo cual es contradictorio para la línea anarquista, ya que el anarquista, de tendencias moderadas, no pretende decirle a los otros cómo vivir. Nuevamente, Kropotkin resume esta posición con las siguientes palabras: semejante moral no ordenará nada, rehusará en absoluto modelar al individuo con arreglo a ninguna idea abstracta, como rehúsa mutilarlo por la religión, la ley y el gobierno. Dejará la libertad plena y entera al individuo. Entonces, la búsqueda anárquica pretende establecer condiciones donde el ser humano, todo hombre, mujer, pueden desarrollar ese potencial que es sin que existan mediadores en el proceso. Esto debido a que aquellos que digan cómo se debe vivir solo buscan fomentar un estado de dependencia. Para el anarquista, la vida es una lucha por afirmarse en lo que uno se plantea como propio en la existencia. Para lograr esto, se hace necesario romper con aquellos aspectos que adormecen la voluntad, ya que la plenitud de la existencia es una aspiración a la que, como humanidad, todos deberían apuntar. Lo que esta moral pretende, en el fondo, es luchar por unas condiciones dignas para todo ser humano, sin exclusión. Kropotkin sintetiza esta aspiración de la siguiente manera: lucha para permitir a todos vivir esta vida rica y exuberante. Ten por seguro que encontrarás en esta lucha goces tan grandes como no los encontrarás parecidos en ningún otro orden de actividad. ¿Y la violencia? ¿Dónde queda la violencia? Los anteriores aspectos parecen contrarios a lo que normalmente se evidencia en las películas que tocan esta clase de problemática, ya que en el imaginario común, anarquismo es sinónimo de violencia, de destrucción. De ahí el temor que siente la mayoría por los hombres que parecen no apegados a nada. Surge entonces una pregunta: ¿hasta dónde es cierto ese imaginario? La respuesta es simple. La mayoría de doctrinas anarquistas creen que el cambio de la estructura social y económica es posible cuando se generan las condiciones para que el ser humano ejerza su libertad. La conciencia de la plenitud de su potencialidad abrirá el camino para pensar el ser humano desde una orilla que ninguna doctrina anterior se ha atrevido a pensar. Sin embargo, existe una corriente que considera que el cambio no se produce de manera espontánea, al tomar conciencia del ejercicio de la libertad. Los ilegalistas consideraban que el cambio de las condiciones sociales requiere no tener restricciones en las medidas que se tomen. Y sus posturas no solo se quedaron en la teoría. A raíz de las acciones de los ilegalistas, algunos reyes fueron asesinados, incluso un presidente estadounidense, el presidente William McKinley, cayó por las acciones de este sector radical. Esta violencia, ejercida por uno de los sectores del anarquismo, fue suficiente para lograr dibujar toda la reflexión de esta corriente como un ejercicio que pasa por la sangre y las armas. Pero, como queda establecido previamente, la mayoría de movimientos anárquicos apuestan por una lucha en torno a la conciencia de las capacidades de lo humano. Apuestan por el descubrimiento de la libertad, libertad con mayúscula, no a través del ejercicio violento, ya que si no se estructura otra manera de pensar en torno a la libertad, los hombres seguirán defendiendo sus cadenas como si se tratara de su salvación. Capítulo 2. El anarquismo de Zahir. El desapego a cualquier tipo de atadura. El instinto es una mentira contada por un cuerpo temeroso que espera estar equivocado. Con esta frase de Guru Lahima nos presentan al personaje Zahir. Esta sentencia nos da a conocer la conducta
que va a regir al tercer antagonista de la leyenda de Korra. Es evidente que este personaje comprende que naturalizar cualquier fenómeno, es decir, creer que lo que sucede en la sociedad es por obra de la naturaleza y no por costumbres humanas, limita las diferentes posibilidades que pueden encontrarse afuera de lo que cualquier ser humano ve como normal. Esto lo ratifica cuando explica a los guardias la frase del célebre maestro Aire: cuando basas tus expectativas solamente en lo que ves, te ciegas a ti mismo a las nuevas posibilidades de una nueva realidad. Esta breve introducción será suficiente para comprender que, para Sahir, vivir bajo los parámetros de la creencia limita la capacidad del hombre. Toda creencia reduce las posibilidades de lo que un ser humano puede explorar. Surge una pregunta entonces: ¿es esto suficiente para caracterizar el anarquismo de Sahir? Ya sabemos que el líder del Loto Rojo y su grupo se consideran anarquistas, pero la libertad que ellos proponen, en especial la que buscan imponer, se enfoca en dos aspectos: la liberación de toda jerarquía política y social y a la vez la liberación de toda atadura espiritual. A nivel político y social, Sahir comulga con el ideal, desde la línea más radical, de la abolición del Estado. La concepción de un ente que regule la actividad humana le parece ridícula, ya que, en sus palabras, la idea de tener naciones y gobiernos es tan absurda como separar el mundo humano del espiritual. Su lucha está encaminada a traer un nuevo orden al mundo, pero para establecer una nueva organización reconoce que es necesario acabar con la organización previa, lo que podría traducirse en: no puede haber crecimiento nuevo sin la destrucción del antiguo. Surge entonces un interrogante necesario: ¿cuál es su objetivo? ¿Con qué fin busca con tanto ahínco hacer caer el orden establecido? La respuesta es simple: la lucha que emprende el Loto Rojo solo busca restaurar la libertad en el mundo y traer el equilibrio al mundo. La humanidad ha reducido su libertad debido a la creencia en la necesidad de los dirigentes y en la necesidad que crearon por el avatar. Al dejar en manos de unos pocos el destino de todos, estos pocos sucumben ante la ambición, como en el caso de la Reina Tierra, y olvidan que el propósito de toda organización social y de todo líder es garantizar mejores condiciones de vida para todos aquellos que gobiernan. Si esto no se garantiza, la idea de gobierno falla, pierde su propósito, de ahí que sea innecesario mantenerla vigente. Sin embargo, Sahir sabe que no basta con la abolición de la estructura gubernamental para recuperar la libertad. La libertad llega necesariamente cuando cada ser humano se atreve a explorar su propia potencialidad. No solo basta con destruir un reino para cambiar las condiciones de injusticia del mundo. Para que se produzca esto último, cada hombre debe asumir el peso de su destino. En sus palabras: creo que ya han tenido suficientes líderes diciéndoles qué hay que hacer. Es hora de que ustedes busquen su propio camino. Ya no serán oprimidos por ningún tirano. Desde ahora serán libres. Hasta este momento podemos decir que el anarquismo de Sahir cumple con los ideales que son comunes a la doctrina anárquica: búsqueda de la libertad, abolición estatal, creencia en las capacidades del ser humano. Aunque lo que hace interesante a nuestro personaje es que su esfuerzo no se limita a un cambio de las estructuras exteriores. El principal cambio viene cuando se rompe con las ilusiones que coartan el desarrollo espiritual del ser humano. Las palabras de Guru Lahima, que constantemente recita, son una clara invitación a romper con los apegos que condenan la libertad. Deja ir tu atadura terrenal, entra al vacío, carente, y conviértete en viento. Elemento que se refuerza en una de las escenas más estremecedoras de la serie, el momento en que Sahir logra,
después de la muerte de su amada, desapegarse de todo aquello que generaba en él ataduras, es decir, el momento cuando Sahir vuela. Veamos esta magistral escena. Deja ir tu atadura terrenal. ¡Libera al avatar! Entra al vacío, ¡Es tu última advertencia! carente, y conviértete en viento. ¡No! ¡Alto! Volar, en este caso, es una representación física y metafórica de la libertad total que vive nuestro personaje. De ahí que afirme, antes de su encuentro final con el avatar Korra, encontré la libertad, ya no me ata a esta tierra ningún deseo terrenal, logré entrar al vacío. En conclusión, usar a Sahir para reflexionar en torno a la anarquía permite reconocer los límites de la misma. Esto se evidencia en la afirmación que hicimos al comienzo de este podcast. El anarquismo es una declaración de amor por la humanidad. Amor en tanto cree que el hombre puede aspirar a lo que ningún pensamiento político, religioso, filosófico se había atrevido a postular, a regular sus acciones sin la intervención de agentes externos. Esta declaración es posible solo porque el que ama necesariamente cree en el objeto que ama, cree en la potencialidad que encarna. Sin embargo, para nadie es un secreto que, para amar, hay que ser un tanto ingenuo, lo cual en este contexto implica que la ausencia total de regulaciones exteriores es un ideal para pocos. La mayoría apuesta por mejorar las condiciones para beneficio de la humanidad en general, sin la abolición de las condiciones que han sostenido a la sociedad. Esta tensión entre el ideal y la realidad la denota muy bien Noam Chomsky. Muchos comentaristas desdeñan el anarquismo, calificándolo de un ideal utópico, informe, primitivo y, en todo caso, incompatible con las realidades de una sociedad compleja. Pero, para finalizar, Chomsky también nos da una respuesta a este aparente sin salida. Sin embargo, nada impide adoptar una perspectiva muy distinta y afirmar que, en cada estadio de la historia, nuestro propósito debería ser erradicar aquellas formas de autoridad y opresión originarias que, si bien en su momento pudieron tener una justificación por motivos de seguridad, supervivencia o desarrollo económico, en la actualidad agudizan la miseria material y cultural en lugar de contribuir a paliarla. Gracias por escucharnos. En esta ocasión queremos agradecer a nuestro mecenas, Jan Slava, por creer en el proyecto. Y a todos los que nos escuchan queremos invitarlos a suscribirse, tocar la campanita, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias por procrastinar con nosotros y nos escuchamos en una próxima oportunidad.